Buenas tardes con todos. Reciban el saludo de nuestra primera autoridad, el alcalde Manuel Campos Olagure, y también de la Gerencia de Desarrollo Social y la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, que lo dirige el licenciado Israel Calle Saavedra. En esta oportunidad vamos a presentar el libro La ceguera es como el mar, del escritor Jeremías Martínez Rodríguez, para la cual hemos preparado un programa, y vamos a iniciar con el saludo institucional del subgerente de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Chaclacayo, el licenciado Israel Calle Saavedra, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Hugo. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a las instalaciones de acá de la biblioteca. El día de hoy pues veo poco público, entiendo que también el día de hoy estamos con distintas actividades también. El día ya domingo es el Día de la Madre y por lo tanto muchos también colegios, asociaciones o otras organizaciones también están ya desde hoy celebrando su día, ¿no? Pero igual estamos acá ya con todos los presentes. Gracias por asistir a estos eventos o actividades que realizamos todos los viernes con lo que es la presentación del libro, y también dar la cordial bienvenida al escritor Jeremías Martínez, quien tenemos el honor de contar con su presencia el día de hoy acá en su presentación del libro La ceguera es como el mar, ¿no? Entonces el día de hoy pues estamos acá reunidos para poder saber un poco más del escritor y también acerca de las anécdotas y también de cómo fue redactada, ¿no? esta obra, ¿no? Y bien, nada más para continuar con el programa de hoy, decir nuevamente al escritor, gracias por venir y cuenta con todo el respaldo de acá de la biblioteca en el área que dirijo, la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, y también de nuestra primera autoridad, el alcalde Manuel Campos. Muy bien, vamos a continuar con la programación. Voy a hacer el paso a Hugo para que pueda continuar, y buenas tardes con todos ustedes. Bueno, para continuar la presentación, tenemos la presencia del amigo Peter Cueva, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes con todos. Antes que nada quiero agradecer a Jeremías, nuestro escritor de esta tarde, por haber pensado en mí como uno de los presentadores de su libro, ya que me ha dado la oportunidad de conocer Chaclacayo. Yo no conocía Chaclacayo, y menos la biblioteca, el recinto en el que estamos nosotros. Me parece un ambiente bastante estimulante, acogedor, hasta inspirador para alguien que se quiere dedicar a las letras. Antes de referirme a la obra que nos ha convocado, que es La ceguera es como el mar, la novela La ceguera es como el mar, quiero referirme a una obra anterior de Jeremías, también una novela, que es esta, La conjura de los dinosaurios. En esta novela no quiero adelantar el argumento, solamente la parte que me interesa, que viene a ser la parte que corresponde a un personaje, al protagonista, para ser más exactos, de La conjura. El protagonista de esta novela trabaja en el Ministerio de Educación, pero tiene una característica muy especial, de que es un personaje contestatario, impugnador del orden, y busca trasladar ese pensamiento, esa postura suya a su trabajo en el ministerio, de tal manera que eso se traduce en el hecho de que busca cambiar las estructuras educativas desde dentro del sistema, desde el interior del Ministerio de Educación. Una de las maneras en las que se expresa esa intención de él, ese propósito contestatario de él, es a través de su idea de cambiar, innovar el plan lector.
ustedes conocen, ¿no?, de que el Ministerio de Educación promueve un plan lector que incluye una serie de libros, de textos. Pues bien, el protagonista de esta novela, dentro de la ficción siempre, se propone hacer un cambio del plan lector, incluir libros un tanto subversivos que estimulen al educando. Y recojo este episodio en particular de la novela porque yo creo de que este personaje, este protagonista de La Conjura, yo no dudo de que pensaría en incluir dentro del nuevo plan lector, este plan lector innovado, a la novela que queremos presentar ahora, que es La ceguera es como el mar. De alguna manera estoy haciendo una tingencia, ¿no?, entre estas dos novelas del propio Jeremías. Incluiría la novela La ceguera es como el mar en el plan lector porque yo considero, después de la lectura de esta novela, que es una obra que a la par que entretiene, educa. De hecho, yo considero de que esta novela es una revaloración de la literatura didáctica en su sentido clásico, elevado, tal y como la concebían y cultivaban los antiguos griegos en sus fábulas y poemas. La ceguera es como el mar vendría a ser, a mi juicio, como una fábula y también como un poema que nos introduce en el mundo de la mitología griega a través de las aventuras de un perro mítico, de un can mítico. Ahora quiero traer a colación un episodio bastante sentido para mí, un capítulo de la historia de la literatura latinoamericana. Allá por el año 1982, en la Nicaragua sandinista, uno de mis escritores preferidos, icónicos, Julio Cortázar, recibió una condecoración del gobierno nicaragüense de ese entonces. Recibió la orden Rubén Darío. Y en el discurso de aceptación de Cortázar de esta condecoración, él mencionó un poema de Rubén Darío, el nicaragüense. Él dijo que la lectura de ese poema de Rubén Darío en su adolescencia fue de alguna manera la que lo motivó a proseguir y a ahondar en el camino de la literatura, siendo todavía un adolescente. Él recordaba, ¿no?, hacía una reminiscencia de todo el impacto que produjo en él la lectura de ese poema de Rubén Darío. Y ahora ustedes se preguntarán qué poema era este de Rubén Darío. Era el Coloquio de los Centauros. Este poema, para quienes lo han leído, sabrán de que reproduce un diálogo entre los centauros míticos de la mitología griega, entre ellos Quirón. Y él dijo que la lectura de ese poema fue decisiva, fue determinante para que él se abocara en la escritura, en la literatura. Pues bien, yo hago referencia a este episodio porque creo que la lectura de La ceguera es como el mar, sobre todo para alguien que recién se inicia en la literatura, y estoy pensando acá en un adolescente, estoy pensando acá en un niño, va a tener, creo que, el mismo efecto, el mismo impacto que tuvo el Coloquio de los Centauros en Cortázar. Más aún cuando, para adelantar un poco el desarrollo del texto, hay una parte en la que hay un coloquio de canes míticos. Precisamente al llegar a esa parte de la obra, a esa parte en la que hay unos perros míticos, entre ellos el protagonista de la novela, La ceguera es como el mar, dialogan. Y me hizo recordar precisamente este Coloquio de los Centauros de Rubén Darío, al que se refiere Cortázar. Decía que consideró de que tendrán el mismo efecto, ¿no? El mismo efecto que tuvo este poema de Rubén Darío en Cortázar. Me arriesgaría a decir que tendrá un efecto parecido en quienes lean la novela de Jeremías, en la medida de que será una novela formativa de sus hábitos como lector, como consumidores de buena literatura. Otro aspecto que quisiera resaltar, ya para terminar,
es que en las cegueras como el mar se evidencia una vez más el amor de Jeremías por los perros. Es un amor que ya ha producido no pocas páginas de caridad en su obra. Y pienso ahora, más exactamente, en su novela más conocida, la novela que fue finalista en el Premio Copé, Saudade, donde hay pasajes muy tiernos y sentidos referidos a los perros. Es decir, es una beta que él ha cultivado de alguna manera, ¿no? Este ficcionar al mejor amigo del hombre, al perro, ya se remonta inclusive a su obra más conocida, Saudade. Yo en lo personal prefiero a los gatos, no soy muy dado a los perros. Considero como Borges también era otro que prefería a los gatos antes que a los perros. Los gatos tienen como que una personalidad más acusada, ¿no? Él decía que para ganarse el cariño de un gato hay que ganarse el cariño de un gato. No es como un perro, el perro te lo da de manera abierta, de inmediato. En cambio el cariño del gato hay que ganárselo, decía Borges. Hay que tener ese empeño. Pero bueno, lo que sí no está en discusión es que el perro es más leal que el gato. Eso sí, no lo pongo en discusión. Bueno, y para terminar, quiero referirme a la edición de Cielo Gris. Es una edición muy bonita. La portada, la factura de la edición de Cielo Gris no desmerece a ninguna editorial de cobertura internacional. Es una edición muy bonita. Y para terminar, invito a que la adquieran y que se sumerjan en la lectura de Las cegueras como el mar. Gracias. Bueno, agradecer las palabras de Peter Cueva y vamos a recibir al licenciado Richard Solano para que haga su presentación del libro. Buenas tardes, gracias por su asistencia, en verdad aprecio mucho el interés por la cultura. También agradezco a las autoridades de turno porque difunden y promueven el saber, cosa que a veces es muy difícil en un medio como este, ¿no? Donde hay decadencia y donde a veces hay mucha inestabilidad política. Bueno, yo voy a tratar de hacer unas vasos comunicantes entre algunos libros que tienen como centro al autor, Jeremías Martínez, mi compañero de ruta en un colegio allá por una zona, San Juan de Urigancho. Hace unos años nos conocimos. Parto por la personificación de los animales en la literatura occidental a partir de la modernidad. Se da en varios autores clásicos. Dostoyevsky lo hace en un cuento, en un párrafo en El cocodrilo. Unamuno lo hace en el capítulo final de su novela La niebla, en este capítulo muy interesante de un personaje escéptico, nihilista, que termina con su pareja y comienza a tener problemas, desorientaciones y termina suicidándose. Y en el capítulo final, Orfeo, su perro, es el que está en el cementerio, ahí enfrente de la cruz, y comienza a dar un discurso. Enuncia el discurso en homenaje a su dueño, porque nadie más estaba presente, y señala y acentúa la lealtad. El discurso es muy bello. Es decir, en este capítulo se personifica al animal y aparte termina con este enfoque del animal. Es tal vez el epitafio más bello de la literatura española, hecho por un perro. Entonces, en Niebla ocurre algo similar. A diferencia de que Niebla es un Bildungsroman. Bildungsroman es un término alemán que significa novela de aprendizaje. Es una novela de aprendizaje, pero el protagonista no es un ser humano, sino que es un perro. Es así que nosotros tenemos una lectura lineal, la estructura es lineal. Vemos que está desde que el perro es un cachorro rodeado de sus hermanos, de su madre, un perro abandonado, un perro callejero, en esta zona agreste que pertenece al Peloponeso, a la Grecia antigua,
Y este animal comienza a tener dificultades por el abandono que vive, ¿no? Y de repente comienza a perder a sus hermanos, a su madre, y de ahí está al borde de la negra muerte, pero el amo, entre comillas, el amo lo salva al adoptarlo. Y este animal empieza así su travesía, su aprendizaje, porque de algún modo comienza a tener ya la experiencia de muerte por parte de su madre, y luego comienza a tener una experiencia, la de cazador, porque se vuelve un animal cazador. Acompañante, un animal que sigue a su amo en las casas frente a conejos, jabalís. Y lo más importante es que en esta novela de aprendizaje, este animal, el perro, porque es el protagonista y la voz narrativa, comienza a tener una autoculpa, porque recordamos muy bien que una de las escenas principales de la Odisea es la cicatriz de Ulises, cuando el animal, su perro, lo reconoce. El libro de Jeremías es un libro lateral a la Odisea de Ulises, y de esa manera él completa la historia literaria de este personaje, porque comienza a narrarnos lo que ocurrió en ese bosque cuando Ulises, en plena caza del jabalí, se ve vestido por él y tiene una herida que se convierte en la cicatriz más famosa de la literatura universal, sin duda. Ahora bien, esta cicatriz es importante al final del capítulo, porque permite el reconocimiento. Pero sin embargo vemos también que en este aprendizaje, así como lo mencionó mi compañero, hay también otra personificación. El gato, el compañero del perro desde la infancia, lo acompaña siempre y tienen siempre diálogos como los diálogos platónicos. Recordemos muy bien que Homero también hizo una obra, la Batrajomaquia. Es una especie de obra, un canto épico entre animales, las ratas y las ranas. Y este es tal vez el primer relato entre animales que ocurre en la literatura occidental. Y vemos que ahí también hay diálogos, y vemos que también estos diálogos entre el gato y el perro, luego el coloquio de los perros, hace alusión de que hay toda una gama. Entonces, la escritura lateral, porque es desde otro lado de la Odisea, desde el punto de vista del perro, ya podemos llamarlo Argos, es muy interesante. Genera una pasión por la literatura, los orígenes de la literatura clásica. Genera además una pasión por el lenguaje bien cuidado, porque el lenguaje es muy poético. El mismo título, La ceguera es como el mar, es un símil. El símil es un recurso literario que se llama comparación. Es muy poético el lenguaje, hay muchas figuras, metáforas, y hay un gran manejo, una superación respecto a la novela anterior por parte de Jeremías, que era una novela un poco más realista, de un lenguaje un poco más suelto. Acá vemos un cuidado mayor, un mejor léxico. El final de la novela contrasta con la llegada y la muerte, ¿no? Es uno de los temas, la muerte. La muerte de este animal cuando llega el héroe llega de Troya y reconoce la lealtad, la paciencia, el verdadero amor de su amigo, que ha vivido hasta tal vez 20, 18 años solo esperando, con la esperanza de volverlo a encontrar y de cumplir su promesa, y de esa manera salvaguardarse, superar la crisis, la culpa de no haberlo protegido a la hora de que el jabalí lo embistió, dejándole la cicatriz más universal de la historia literaria occidental. En fin, yo los invito a poder leer esta novela, les invito a poder sumergirse en este mundo posible, donde podemos encontrar el amor, la muerte, la amistad, las experiencias de la educación, sobre todo, las competencias y la guerra, visto como la fatalidad, pero desde el punto de vista del abandono. Cuando el soldado o el guerrero va a una guerra, lo deja todo, frente a la incertidumbre de que tal vez no vuelva nunca más, y que todo lo que dejó lo va a extrañar y va a ser de alguna manera desolación. Es lo que puedo decir. El prólogo, la contraportada tiene un mensaje del poeta Gonzalo Portal, que está muy poética, al igual que el libro, que es poético.
Y sin más, lo felicito a Jeremías por estar acá, por darnos este regalo, esta obra, que estoy seguro de que los niños, los jóvenes lo van a leer, si no ahora, más adelante, en los próximos años. Gracias. Bueno, damos paso a Rodolfo Sachú para que haga la presentación del libro de Jeremías. Buenas tardes a todos. La verdad estoy bastante emocionado por acompañar esta tarde a Jeremías. Antes de entrar a hablar de la novela, obviamente quiero hablar primero de quién es Jeremías. Bueno, es evidente que es un gran escritor. Solo para comentarle a los que están acá presentes, en el Perú existen muchos concursos literarios, pero el principal, el que, digamos, congrega mayor cantidad de escritores es el de Petroperú, un premio que se llama COPEP. Él ha tenido la oportunidad de estar dentro de los finalistas. Esto de alguna manera nos trae a colación la calidad de escritor que es. O sea, una cosa es escribir una historia, pero hay formas de escribirla, y en esto Jeremías es un maestro. Él es licenciado en literatura de la Universidad San Marcos, es un gran escritor, como ya lo he mencionado anteriormente, pero sobre todo, mejor persona. Bueno, La ceguera es como el mar. Es un libro de un lenguaje sencillo, accesible a la comprensión de cualquier persona que quiera digerir buena literatura, con mucha simbología. Este tipo de literatura he tenido la oportunidad de leerla, valga la redundancia, en la literatura oriental, en la literatura turca, en la literatura japonesa. Justo estaba viendo acá, estaba hablando con Jeremías sobre que hay una novela parecida a la de él, pero en Japón, que no trata de un perro, sino de un gato. Y es un clásico en la literatura japonesa porque le dan la debida importancia a lo que pueda pensar un animal. El autor es Natsume Soseki. El título de la novela es Soy un gato. Es un clásico de la literatura japonesa, como les había mencionado. Y aquí Jeremías hace un deleite narrativo sobre la historia de un perro. Bueno, y no les voy a detallar exactamente en qué consiste la novela, porque eso es tarea de casa para todos. Espero que tengan la oportunidad de leerlo, y lo que sí les anticipo es que van a quedar completamente satisfechos. En un proceso creativo, para crear una historia, te podría decir que intervienen varios factores. Primero, conocer de la técnica narrativa. En segundo término, uno puede tener muchas ideas en la cabeza, pero hay que saber sacarlas y ponerlas en un papel, y que esta historia pueda girar, ir adelante, ir hacia atrás, entre otras cosas. Pero lo más importante es que, solo por invitarlos también a hacer este experimento, ustedes, más de uno, imagino que ha tenido una mascota en casa, y si ustedes pudieran imaginar si ese animal tuviera una voz, ¿qué les diría? ¿Qué historia les contaría? Entonces, el experimento que ha hecho Jeremías es imaginar lo que un perro podría decir, lo que podría sentir, y cómo justificaría su fidelidad hacia su amo. ¿Qué lo impulsaría a esta fidelidad?
La verdad es una muy buena obra, es como lo he mencionado, sería ideal en plan lector porque construiría en los estudiantes esa moral que se necesita en estos tiempos y que está tan venida a menos, la sensibilidad, involucrarse con un ser animado pero sin voz, pero en realidad, ¿qué es la voz? O sea, nosotros nos podemos comunicar porque tenemos un tema en común que es el lenguaje. Y si intentamos ir un poco más, intentamos comprender a través de las sensaciones, de las miradas, de las expresiones, del accionar de un animal, qué nos podría decir el animal, qué nos intentaría decir. Este experimento lo hace Jeremías. La verdad, es una de las obras más representativas de la editorial Cielo Gris. La verdad, lo felicito, es una gran novela. Espero que tengan la oportunidad de leerla. Les garantizo que se van a divertir mucho, los va a conmover y esperamos, te invito, Jeremías, nuevamente que sigas dándonos más novelas de este género, ¿no? Tengo entendido que la primera novela de Jeremías, la que llegó finalista en el premio Copé, como ya les mencioné anteriormente, era de un género realista, pero Jeremías va más allá. Él, estuve hablando, bueno, les hago una infidencia, ¿no? Él le gusta escribir sobre ciencia ficción y con la imaginación que posee, me intriga qué personajes podrá inventar esta vez. Es de verdad un proceso creativo que él posee, tiene esa virtud de darle voz a los seres que uno no imagina, crear historias donde uno no ve. Nuevamente invoco a Jeremías que se anime muy pronto a concretar este proyecto y queremos leerte, particularmente como yo soy al margen de ser amigo de Jeremías, he sido su alumno en algún momento y les podría decir que es una persona extremadamente minuciosa de los detalles. Es escritor, crítico literario, pero tiene una pasión sobre la literatura y de alguna manera he percibido a través de esta novela que con ese lenguaje subliminal de alguna manera quiere poner ese granito de arena para cambiar esta sociedad tan venida a menos. Y para terminar, agradezco a la Municipalidad de Chaclacayo. Siempre esta es una atmósfera bastante relajante, un ambiente en el que los que venimos de Lima nos sentimos más relajados por el aire que se respira, por el nivel de estrés en el centro de Lima, digamos que está tan saturado, pero al llegar acá uno se relaja, saca lo mejor de sí, y agradezco esta iniciativa que ha tenido la municipalidad y esperemos que sigan por esta senda impulsando la literatura, y es la única manera que podemos sembrar la moral desde pequeños, ¿no? O sea, este libro es ideal para estudiantes de secundaria, pero en realidad para público en general, para aquellos que quieran conmoverse, que quieran divertirse con una historia de un perro que sin duda los va a conmover, y definitivamente si tienen mascota en casa van a querer encontrar esa voz que ellos poseen. Muchas gracias. Gracias, Jeremías, por la invitación y gracias a la municipalidad. Agradecemos la participación de Rodolfo Cachú. Ahora vamos a dar pase al autor, al escritor Jeremías Martínez Rodríguez. Antes vamos a mencionar un poco de su trayectoria. Es bachiller y licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursa la maestría en literatura peruana y latinoamericana
en la misma universidad y egresó de la Maestría de Literatura Infantil y Juvenil. Ha participado como ponente en diferentes congresos y coloquios a nivel nacional e internacional. En el 2012 obtuvo la mención honrosa en el concurso 1.000.000 de palabras organizado por la Municipalidad de Santiago de Surco en las categorías de poesía y cuento. En el 2014 obtuvo la beca para investigadores otorgada por el Instituto de Investigaciones Humanísticas para el desarrollo de su tesis El canon literario peruano como instrumento hegemónico para la conservación del poder, su formación en las escuelas. También ha sido finalista en el Premio Bienal Copé de Novela del año 2015, concurso organizado por Petroperú con la novela Saudade. En el 2020 resultó finalista del premio en la versión 23 de la novela corta Julio Ramón Ribeiro, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú. En el 2021 resultó finalista del premio a la Joven Literatura Latinoamericana edición 9, organizado por la Alianza Francesa con la novela En la Ciudad Sentimental. Ha publicado textos de ficción en revistas como El Bosque, artículos académicos en Cuadernos Urgentes, Cromwell Jara y Cuadernos Urgentes Marcos Yauri Montero. En el 2018 publicó la novela Saudade en la editorial Coriolis. En el 2019, con el apoyo de Cielo Gris Editores, publicó La Conjura de los Dinosaurios, y en el 2020 publicó la novela La ceguera es como el mar, Cielo Gris Editores. Pertenece al grupo de investigación, Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura. Su investigación se centra actualmente en el canon literario peruano, la autoficción, la narrativa peruana contemporánea y la literatura infantil y juvenil, sobre todo en el plan lector. Recibamos con fuertes aplausos al autor Jeremías Martínez Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy agradecido a la municipalidad, a Richard por la gestión, a Hugo Maraví por el espacio y a los ponentes que tuvieron la cortesía de llegar desde Lima hasta acá, ¿no? Nunca había enterado que era tan querido. Gracias, la verdad, Rodolfo, gracias, Peter, gracias a los que han venido. ¿Qué les puedo decir? Sobre seguro la pregunta que siempre hacen cuando la novela es ¿cómo nació la novela? La novela nació en el 2020, en febrero. Esos días es la hermana menor de otra novela, la novela El tercer hombre, que es la que quedó finalista en el Ribeiro. Lo que pasa es que cuando se trata de escribir, al menos ahí soy un poco disciplinado, y siempre me pongo horario de trabajo, ¿no? Por ejemplo, escribo de 10 de la noche a las 4 de la mañana y luego continúo mi rutina diaria, pues no queda de enseñar. Entonces llegó un momento en que estaba bloqueado, ¿no? Yo vivo solo desde hace como 6 años, la casa de mis padres, ellos están, ellos no viven conmigo, pero ahí me he quedado, y estaba solo, ocurrió un perro, ¿no? Mi perrito. Entonces para poder buscar la inspiración de esa novela que trata de ciencia ficción, es una ficción ambiental en Marte, un Marte que ha sido colonizado, o está colonizado, empecé pues a jugar con el perro, pues, ¿no? Y una de esas cosas que jugaba con el perro, yo lo llamo, el perro se llamaba Fermín, Fermín, ven. Y yo clarito escuché y digo, ¿qué? Entonces dije, el perro no ha hablado. Bueno, ahora sé qué ha sido, ¿no? Escuché un qué. Y a raíz de eso me nació la idea, ¿no? Y paralelo a ello, estaba retomando las lecturas, las relecturas con la Odisea. Y justo se enganchó con el capítulo 17 de la Odisea, que es donde Argos, el perrito de Odiseo, reconoce, ¿no? A su amo y muere. Pero eso Odiseo le da a esa historia de Argos, creo que un párrafo, bueno, ¿no? En la versión escrita, ¿no? En prosa. Y yo me preguntaba, pues, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ya lo decía qué? Y a raíz de eso se me antojó hacerle una biografía al perro. Esa novela la escribí relativamente rápida, porque yo creo que la hice en 12 días. A partir de entonces ya volvió la inspiración para acabar otra novela, ¿no? Y empecé con El tercer hombre. Le presenté a la editora, Carlos Castañeda, el editor Cielo Gris, y le gustó, ¿no? Le dijo que le pareció muy tierna, muy triste, y es algo que de repente ha marcado un poco mi quehacer, ¿no? Siempre los temas que abordo
siempre tiene que ver con la melancolía, la nostalgia, ¿no? Incluso la primera novela, Saudade, es una palabra portuguesa que significa eso, ¿no? En una traducción forzada al español, saudade es nostalgia, la nostalgia de quien se va. Entonces, siempre sí es la temática que he abordado. En esta novela también está eso, ¿no? La nostalgia de este perro que está en el presente, de su sufrimiento, recordando los mismos tiempos, cuando pasaba con Odiseo, cuando fue rescatado por él mismo, ¿no? Y cómo también esta increpación a los dioses. Aunque este perrito vale decir que dentro del contexto cultural que está ambientada la novela es muy religioso, ¿no? Siempre está orando a los dioses, le ora a Apolo, ¿no? por la espera de que eso esté bien. Incluso tiene un encuentro con las moiras, ¿no? Las moiras son estas diosas del destino, ¿no? Atropos, Laquesis y Cloto, y le ruega que por favor no le corte la vida, ¿no? Que todavía tiene que cumplir su promesa. Bueno, así Carlos se animó, le gustó, dijo que le había enternecido el segundo capítulo, que es la muerte de la madre del perrito, ¿no? El perrito al momento queda ciego, pues también tenía el título, ¿no? Es una ceguera común, ¿no? Se dice que la ceguera es oscura, la persona ciega mira sobre líneas, ¿no? Es una ceguera blanca, pero a los aramagos sí, es una ceguera blanca que se debe a una enfermedad, ¿no? Los perros a veces se llenan la lagaña, ¿no? En los ojos, y no ven, es como una catarata, pues, no ven las cosas distorsionadas. Esta ceguera se la atribuye al perro, ¿no? Una enfermedad de nacimiento, y por eso de ahí el título, pues, ¿no? Que la ceguera es como el mar, porque justamente lo encuentra cerca al puerto, ¿no? Uno solamente puede escuchar el mar. Justamente por el mar se va su amo y por el mar regresa, ¿no? Y él siente, pues, cuando al momento de partir de este mundo, bueno, el mundo de la novela, él siente, pues, que está otra vez navegando en ese mar. Así me conoció la novela, que Carlos apostó por esa novela, le pidió a Gonzalo Portal que la corrija y que buenamente tuvo un comentario sobre esta novela, bueno, que le había gustado, que le parecía muy tierna, y no ha tenido una presentación como esta, ha tenido pocas presentaciones, creo que son 3 o 4 presentaciones, precisamente por la pandemia, ¿no? Se presentó una vez por Zoom, ¿no? Pero no ha tenido una presentación como esta. Por eso estoy muy contento, estoy muy agradecido a ustedes, ¿no? Si bien no son muchos, son los que son necesarios, ¿no? Son aquellas personas que están acompañando en este instante, que la verdad, al igual que Argos, ¿no? Mi corazón está a punto de explotar de alegría. Bueno, no sé, de repente alguna pregunta o alguna cuestión, de repente por ahí para salvar un poco, si hay tiempo la charla. Hay tiempo todavía. Sí, no sé si tienen una cuestión, una pregunta, de repente por ahí, no sé, ¿qué le preguntan ustedes? ¿Qué se me preguntan? De repente el escribimos, Cepito. Bueno, sí, te escucho. Profesor Gelvía, primero felicitarlo por esta Muchas obra. gracias. Me une un poco la universidad, somos samarquinos, y San Marcos. Siempre. Por otro lado, lo va a leer, te la voy a regalar a una sobrina que le gusta mucho la lectura. Y yo me decía, cuando venía de Chosica, me hacía la siguiente pregunta: ¿cómo yo aprendí a leer? Yo aprendí a leer porque mi padre leía el comercio, porque existía un oratorio que se llamaba Don Bosco en Chosica, que ahí los salesianos que se ocupaban de la lectura. Y decía, 34 años en un colegio como Colegio Estenos, haber visto cómo incentivar la lectura. A mí particularmente es que le imponían los libros. Sí. Y dos, que muchas veces los maestros de lenguaje o de comunicación, en el Colegio Estenos, estoy hablando, poco o nada leen. Entonces, si el profesor que enseña el curso poco o nada lee, poco o nada va a dar. Ese por un lado. Y por otro lado, felicito también a los que han presentado tu libro, han comentado tu libro, porque veo que es una generación joven, porque generalmente comentan personas de más edad, pero que también te han identificado con tu novela y con tu forma de ser, como lo he dicho, además que eres un buen profesor, me imagino que sí, por tu novela, buen literato, eres buena persona. Y creo que al margen de que seas buen literato o seas buen profesor, creo que este mundo lo tiene que cambiar las buenas personas.
se evalúa. Y por último, comprometer a la municipalidad, ¿no? Que mediante un documento del alcalde, ¿no? Mal o bien visto, buena o mala administración, que eso queda de margen, que te presente a ti en los colegios de Techa, Clacayo, ¿no? Porque quieras o no, el documento de una autoridad pesa. Pero yo, por lo poco he podido captar de lo que han comentado acerca de tu libro, veo que es un libro que cae, pero así, como pedral en ojo tuerto, en el tema de incentivar la lectura. ¿Cómo se llama eso? Comprensión lectora. Tiene que ser un libro atractivo para el joven, para el estudiante, para el niño, y que no le ponga a hablar que la Odisea, porque es un poco difícil de entender lo que hacían en mi época. Yo termino felicitándote una vez más, también a los que te acompañan en la presentación del libro, a Maraví, que también lo he felicitado hoy porque hacía años que no había este tipo de eventos en esta municipalidad, incluso en esta biblioteca que la han modificado para que sea más agradable. Y comprometo a este caso a Superintendente de Educación, Cultura y Deporte para que te diga al alcalde que mediante un documento te presente a ti, para que tú puedas presentar los libros, tu libro, no 8 personas, como estamos aquí, que somos, la mayoría somos adultos, y que ya leemos, ¿no? O pretendemos ser lectores, sino los niños. ¿Ya? Entonces yo le digo acá al señor Israel, que al igual del alcalde, pero los colegios más importantes que dicen acá es Tenor, Ramón Castilla, Rivera y Piero, los colegios primarios, ¿no? Para que los profesores de los colegios que sean tu curso, comunicación y lenguaje, yo sé psicología y filosofía, y ponen en el planeto del colegio tu novela, tu libro. Nada más y felicitarte una vez más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo encantado. Yo, un escritor, ¿no? Siempre me gusta estar leído, ¿no? Yo muy encantado con eso. Y de lo que usted ha dicho es cierto, pues, ¿no? A veces la lectura es una imposición, ¿no? Entonces es un error que los profesores cometen. A veces cuando uno se porta mal, lo mandan a leer. Entonces el alumno asocia lectura a castigo. Y eso crea una repulsión, ¿no? Hacia la lectura, hacia el curso. Y es cierto, pues, ¿no? Los docentes de comunicación no leen, ¿no? Y lo que es peor, los directivos de los colegios no leen. Y lo que es mucho peor, nuestros políticos no leen, ¿no? Nunca se ha visto un político salir en la televisión con un libro en la mano. Ni siquiera la Constitución leen, creo, pues, ¿no? Entonces, eso es un problema estructural muy grave. Y claro, estas iniciativas pequeñas son las que se deben incentivar, ¿no? Para ir cambiando, ¿no? En realidad el problema político del Perú es un problema educativo. Todo empieza por ello, ¿no? La educación se soluciona, todo empieza a solucionar, pues, ¿no? Ahora tenemos un presidente, ¿no? Que está acusado de... Presidente, pues, Peter, acusado de plagio, pues, ¿no? Tú votaste por él. Y que esa es la calidad de autoridades que tenemos, pues. Entonces, ¿qué podemos pedir a la gente? ¿Qué podemos pedirle a los ciudadanos si desde arriba todo está podrido, pues, ¿no? Y claro, con respecto al libro, justamente es un libro que normalmente los cursos de cuarto y quinto año se inicia con un curso de mitología griega, pues, ¿no? Y claro, todavía calzaría ahí directamente el libro, pues, una invitación a los alumnos para que se unan o exploren ese mundo, que es un mundo tan rico. Es interesante cómo los griegos, desde su cosmovisión, explicaban el mundo, de cómo, o sea, si nosotros podemos pensar, la ciencia ha demostrado, ¿no? Ha dicho que todo se queda del Lilen, ¿no? Ese huevo primigenio. El Lilen explota. Ya, los griegos dicen lo mismo, solo contra el caos. El caos surge de Gea surge Urano, la Nix, la noche, todo. Claro, ¿no? Y eso es otra forma de comprender el mundo, ¿no? Y es aparte que amplía el horizonte cultural del alumno, del lector, también lo lleva a razonar, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitología no solamente es historias bonitas, ¿no? Historias de hazañas, ¿no? Sino detrás hay una verdad, ¿no? Por ejemplo, cómo se explica, se asocia a Cronos, ¿no? Como el dios del tiempo, pero en realidad es de un tipo de tiempo, ¿no? Ahí está Cronos, que es el dios verdadero del tiempo. Es, por ejemplo, y te digo, ¿no? Te veo a las 5 de la tarde, ese es Cronos, pero te digo, te veo después, ese después puede ser mañana, otro día, ese después es Cronos. Y la representación misma de Cronos es un dios barbudo, una guadaña. La guadaña es símbolo de la cosecha. Y estas sociedades serán, pues, sociedades agrícolas. En cambio, Crono ya es una abstracción, ya es una
está con un reloj de tiempo, pues, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas, el alumno puede entenderlas, ¿no? Como en esa época, el hombre de la época podía entender, se explicaba el mundo a través de sus representaciones, pues, ¿no? El pensamiento crítico. ¿Perdón? El pensamiento crítico. El pensamiento, claro, pero el pensamiento crítico, que en este caso está haciendo lo mítico, ¿no? Que también es una forma de ver el mundo, pues, ¿no? Y sí, es muy cierto lo que dice, pues, ¿no? Una lástima, pues, ¿no? Que la lectura se deja de lado, pues, ¿no? Incluso del 90, ¿no? Cuando Fujimori tuvo la mala decisión de separar, ¿no? O mejor dicho, unir los cursos de Historia Universal, Historia del Perú, en un sola área, o psicología, filosofía, ¿no? Ya no existen, pues, ¿no? O también, ¿no? Había literatura, lenguaje, ahora todo está comunicación, ¿no? Una sola área, pues, ¿no? Entonces se le está dejando de lado bastante a la lectura y se cree, pues, que el alumno inteligente es aquel que sabe sumar, que sabe multiplicar, que sabe sacar derivadas, quebrados, ¿no? Pero no tienen en cuenta, o no mucho tienen en cuenta, que también están otras inteligencias, pues, ¿no? Escribir es un tipo de inteligencia, danzar, jugar fútbol, Claro. son inteligencias que no toman en cuenta. Claro. Claro, ¿no? Muchas gracias. Se depende, ¿no? Bueno, no sé, muchas gracias. Bueno, agradecer al escritor Jeremías Martínez Rodríguez por su presentación. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna participación. Bueno, sí. Sí. Jeremías, ante todo, buenas noches con todos, felicitarte. Han hecho una excelente presentación, Peter y Rodolfo. Y les cuento, ¿no? Yo me imagino todo lo que has hecho tú, ¿no? Desde el punto de vista metafísico, mágico, para imaginarte, ¿no? Lo de tu perrito. Yo cuando vine del extranjero, mi madre estaba por acá, mi madre falleció y me quedé solo. Y tuve un poodle que me duró 17 años. Y era como mi hijo. Entonces, bueno, discúlpame, ¿no? Se me hace un nudo, ¿no? Porque lo quise mucho. Entonces yo me imagino cómo tú te has podido meter en este mundo, como te digo, metafísico, ¿no? Y te pregunto, ¿creerás de pronto dentro de esa magia que has vivido que tu perrito está ahorita y qué te diría? Bueno, Fermín murió ya hace tiempito, ¿no? No sé, espero que esté feliz, esté contento. Cuando yo salía de casa, yo lo encerraba porque me seguía. Era un perro bastante travieso porque no me dio, era chiquito, era así, holandero era, ¿no? Y tenía que defenderlo. Tenía que defenderlo. Pero también era, pues, era muy curioso. Murió también ya viejito, 17 años más o menos murió. Muy viejito, ¿no? Lo tuve desde la secundaria, lo tuve. Desde antes todavía, ¿no? Me acuerdo que su papá era un Doberman y su mamá era una enana. Y incluso salió él. Era peleandero, ¿no? Los últimos años de su vida, justamente cuando yo jugaba con él, ¿no? Y cuando estaba todo, ya le costaba más correr, ¿no? Le costaba más, corría, luego se echaba, yo lo cargaba. ¿Qué me diría ahorita? ¿No? Pero, si pudiera hablar, le diría, pues nos ha inspirado en mí, me ha inspirado, diría, ¿no? Es un poco ingrato de repente no dedicar a la novela a él, ¿no? Sino que dediqué a mi sobrina, ¿no? Y a mi pareja de ese entonces, que justamente ella fue la que diseñó la portada. Y por eso estoy muy agradecido, y porque me dio una hermosa niña. Y bueno, creo que él me diría eso, ¿no? Me reclamaría que no le dedicó el libro, ¿no? Y estaría contento de repente porque me sigue acompañando, ¿no? Creo que esto va a durar un poco más. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya para finalizar, agradecer la presencia de los presentadores y también del escritor Jeremías Martínez Rodríguez en esta presentación de su libro La ceguera es como el mar. Entonces, agradecerle a todos por su participación y los esperamos en la próxima presentación del libro o actividad cultural. Gracias.